Un hombre cansado de todo, del dueño que no recoge lo de su perro, del que lo empuja sin disculparse, del café que no pidió, de la música a todo volumen, de los niños que gritan y de las injusticias de Instagram. Empezó a creer que la ciudad era una máquina para arruinarte el día. Una mañana, tras encadenar tropiezos y rabias, terminó en una banca del parque con los hombros en alto y el corazón en llamas. Pero el destino lo sentó junto a un anciano que le mostró que su verdadero enemigo no era el mundo, sino su reacción. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos alegra ver hasta qué rincones del mundo llegan nuestras historias. A Iván le ardía el mundo como café servido hasta el borde. Caminaba con el vaso temblando y bastaba un pequeño tropezón para que se derramara encima. No era que odiara a la gente, odiaba lo que la gente hacía sin pensar. Eso repetía, que el mundo estaba lleno de personas sin pensar. Aquella mañana, camino al trabajo, pisó lo que nadie había recogido. Un dueño pasó con su perro, mirando el celular, y siguió de largo como si nada. El fastidio le subió por las piernas como un frío pegajoso. Sintió asco, sí, pero sobre todo sintió una frase clavándose en la lengua. Siempre lo mismo, nadie se hace responsable, todo da igual. Se escuchó a sí mismo murmurando, más para dolerse que para que lo oyeran. Y mientras buscaba un trozo de papel en el bolsillo, pensó que el día ya estaba perdido, que esa mancha era un símbolo, que a él le tocaba siempre lo peor. No lo dijo, pero lo pensó como quien se da por vencido antes de empezar. 2 cuadras después, un hombro le chocó el brazo. Un chico apurado, mochila colgando, ni un perdón. El vaso vibró. Un poco de café saltó y le manchó la camisa. Iván se detuvo en seco, giró, abrió la boca para decir algo y no dijo nada, pero por dentro sintió esa corriente que conoce el que se ahoga de rabia. La mente fabricando argumentos, el pecho queriendo demostrar, las manos pidiendo un culpable. Siguió caminando con la mandíbula apretada, como si masticara piedras. Entró a la cafetería con el gesto tatuado en la frente. Un capuchino doble, con poca espuma y sin azúcar. Pidió marcando cada palabra como si fueran ladrillos. 3 minutos después, le dieron un latte dulce con una montaña de espuma. Lo olió. No era lo que quería. Lo probó. Sabía a traición. Dejó el vaso en el mostrador con un golpe manso, que suena peor que un grito. Esto no fue lo que pedí. La barista, joven, con ojeras de noche larga, dijo, «Perdón, ahora mismo lo cambio». Y ahí, en ese segundo donde la disculpa necesita aire para hacerse real, un señor detrás resopló, mirando el reloj. «Por eso se hacen las filas eternas», dijo, sin decir nombres. Iván sintió que el piso se inclinaba y lo empujaba al precipicio. Salió con su capuchino correcto, pero con el ánimo desfondado. Afuera, un auto pasó con la música en un volumen que no pedía permiso. El bajo vibró en los huesos. En la esquina, niños reían y corrían detrás de una pelota, felices de romper la tarde en 1000 pedazos. Alguien en la ventana de arriba discutía por teléfono y cada frase caía al barrio como platos que se rompen. Iván pensó con esa tristeza que es prima del enojo. La ciudad es una máquina para no dejarte en paz. Llegó al trabajo y en el descanso abrió Instagram. El algoritmo le sirvió injusticias como si fueran caramelos. Un video de abuso de poder, un comentario cínico, una discusión donde nadie escuchaba, un hilo de gente llamando frágiles a los que pedían respeto. Leyó 3, 5, 7 comentarios. Sintió un mareo que no venía de los ojos, venía del corazón.
No hay remedio, escribió en su cabeza como si fuera un veredicto. Cerró la app, se quedó mirando el punto rojo del icono, como si ese punto fuera la sirena de una ambulancia que nunca llega a tiempo, y murmuró: demasiado internet por hoy. A la salida, en el paso peatonal, un hombre cruzó empujándolo con el hombro y le dijo: «Fíjate por dónde vas». Iván se detuvo. El hombre siguió sin mirar atrás. Iván sintió una frase golpeándole los dientes: «¿Y tú no te vas a disculpar?». No lo alcanzó, no lo persiguió. Se quedó parado con el cuerpo pidiéndole pelea y el alma pidiéndole que por favor no. Respiró, pero no para calmarse. Respiró para seguir caliente. Y con ese calor por dentro, llegó al parque y se sentó en la banca de siempre, la que mira a los árboles. Entonces habló una voz que no venía del celular. «Si miras tu día como un cubo de basura, todo huele a lo mismo», dijo un señor mayor, sentado en la otra punta de la banca. Tenía el pelo blanco como orilla de ola y una camisa limpia, de esas que parecen planchadas por la paciencia. Estaba alimentando a los gorriones con migas de pan. Y miraba sin prisa, como quien aprendió a llegar temprano a donde importa. Iván no respondió. Miró al frente. Sintió que lo estaban viendo por dentro. «Hoy fue de esos días», dijo al fin sin mirarlo. «La gente hace lo que quiere. Nadie piensa, nadie cuida. Y si uno reclama, encima queda como el amargado». El anciano dejó caer una miga y esperó a que el pájaro la tomara. «Yo también tuve años así», respondió. «Años donde el mundo era un niño malcriado y yo el adulto sin paciencia. Lo que tocan, ensucian. Lo que pasan, lo empujan. Lo que prometen, lo cambian. Y uno, mientras tanto, con el vaso al ras». Iván frunció el ceño y le preguntó al anciano: «¿Y qué hizo? Porque a mí me dicen, no te lo tomes personal, y siento que me piden que sea un mueble». El anciano sonrió, no con burla, con memoria. «No soy psicólogo», dijo. «Soy un hombre que ya gastó muchos zapatos. Aprendí 3 cosas a golpes, y te las digo como me las dijeron tarde. Primero, tu cuerpo habla antes que tu boca. Si sientes calor en el pecho, afloja los hombros y exhala por la nariz contando hasta 4. No es para ser zen, es para no decir la frase que te va a costar el resto del día. Segundo, no cargues bolsas que no son tuyas. El dueño del perro, el del parlante, el del empujón, vienen de peleas que no ves. Lo que hacen dice más de sus demonios que de tu valor. Si te lo cuelgas al cuello, caminas todo el día con un ladrillo que no compraste. Tercero, entrena el foco como si fuera un músculo. Por cada cosa que te saque de quicio, nombra en voz baja 2 que estén bien. No para negar la porquería, sino para que la porquería no te niegue a ti». Iván soltó aire, como si una puerta se hubiera abierto medio centímetro. No era luz, pero era corriente. Hoy pisé algo que no recogieron. Me chocaron. Me dieron el café equivocado. Me miraron con cara de «apúrate». Subieron la música. Los niños gritaron. Instagram fue una cloaca. Y un tipo me empujó y ni se disculpó. Dígame cómo se supone que yo vea 2 cosas bien ahí. El anciano no respondió de inmediato. Partió un trozo de pan en 2, como si esa fuera la única tarea urgente. «Empecemos por lo chiquito», dijo. «De todo eso, ¿qué dependía de ti?». Iván se quedó callado. La pregunta sonó simple y fue un martillazo. «Casi nada», admitió. «Entonces prueba esto cuando la sangre suba», dijo el anciano enumerando con los dedos uno por uno, como quien ata nudos. 1. Baja los hombros, es literal. El cuerpo cree que estás peleando cuando los subes. 2. Di en voz muy baja, esto no es sobre mí. No para disculpar al otro, para quitarte la diana del pecho. 3. Elige una acción mínima que te haga volver al inicio.
limpiarte el zapato, pedir el cambio del café sin sarcasmo, apartarte un paso, poner el teléfono boca abajo. Si puedes elegir una, ya no estás a la deriva. 4. Antes de cerrar el día, escribe 3 líneas. ¿Qué me encendió? ¿Qué sentí en el cuerpo? ¿Qué hice distinto? No es terapia, es práctica. El músculo se entrena así, en frío. Suena factible, dijo Iván. Pero cuando me topo con injusticias en redes, siento que si no me indigno, soy parte del problema. Indígnate con inteligencia, respondió el anciano. La indignación que no se traduce en un gesto útil es solo gasolina en el pecho. Si una noticia te mueve, pregúntate, ¿qué acción concreta puedo hacer que no sea pelear en comentarios? Donar, firmar, aprender, ayudar a alguien cercano. La pelea en la caja de comentarios te roba el día y no arregla el mundo. Me tocó aprenderlo también. Pasó un niño con una bicicleta oxidada. La cadena chirrió como un pájaro herido. El anciano lo miró con ternura, como quien escucha un idioma viejo. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Iván. «Me dicen don Eusebio», dijo el mayor, «y no vine a salvarte, solo a recordarte que quien te empuja también va empujado por algo, y que si tú decides no beberte su veneno, no te vuelves débil, te vuelves libre». Iván no supo por qué, pero sintió ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. «¿Y si mañana me pasa lo mismo pero peor?». «Entonces mañana practicamos otra vez», dijo don Eusebio. «Nadie se vuelve fuerte por pensarlo. Te hago una apuesta. Esta noche escribe esas 3 líneas. Mañana, cuando algo te pique, baja los hombros y di, esto no es sobre mí. Y si todavía te queda aire, busca 2 cosas que estén bien a 2 metros de ti. Si no las encuentras, te las presto». Iván miró alrededor. Los gorriones comían sin pelear. Un rayo de sol perforaba las hojas y caía justo en la punta de su zapato, donde la mancha ya no se veía. En la esquina, una señora ayudaba a otra a subir una bolsa al autobús. No eran milagros, eran cosas normales, pero por un instante bastaron. «Mañana vuelvo a esta banca», dijo Iván. «Yo vengo todos los días», respondió don Eusebio. «Algún día ya no estaré, así que escucha bien mientras aparezco». El viento movió los árboles como una respiración larga. Iván guardó el celular en el bolsillo, no para ignorar el mundo, para mirarlo sin pelearse con todo. Esa noche, antes de dormir, escribió en un papel arrugado. ¿Qué me encendió? Falta de respeto, ruido, errores. ¿Qué sentí en el cuerpo? Calor en el pecho, mandíbula dura, hombros arriba. ¿Qué hice distinto? Pedí cambio sin sarcasmo. No perseguí al que empujó, me senté, escuché, bajé los hombros y, aunque no lo admitiría en voz alta, durmió un poco mejor. El día siguiente amaneció igual que siempre, pero dentro de Iván algo era distinto, apenas 1 milímetro. La alarma sonó, el tráfico rugía, el vecino del piso de arriba arrastró una silla como si lijara el cielo, y él, por primera vez en mucho tiempo, no se levantó maldiciendo. Solo pensó, vamos a ver cuánto dura la calma. Salió de casa. Al cruzar la esquina, un altavoz tronaba reggaetón a todo volumen. El vecino que tenía un puesto de frutas movía la cabeza al ritmo, feliz, ajeno al resto. Iván sintió cómo el pecho le avisaba, ese calor. La mandíbula otra vez, endureciéndose como si fuera a romper nueces. «Baja los hombros», se dijo en voz baja. No lo hacía por fe, sino por experimento. Los bajó, exhaló. «Esto no es sobre mí», repitió, recordando las palabras de don Eusebio. Miró a su alrededor. Una señora reía con una niña que comía mango. El jugo le chorreaba los dedos y se los lamía feliz. 2 cosas buenas a 2 metros. La música seguía ahí, pero el ruido dentro se había bajado un poco. No era paz,
Era tregua. En la tarde, cuando el calor apretaba y la paciencia se evaporaba más rápido que el agua, los niños del edificio salieron al patio. Pelotas golpeando paredes, risas, gritos de victoria, pasos corriendo de un lado a otro. Iván estaba intentando concentrarse en un informe, pero las risas se metían por las rendijas como si fueran mosquitos. El pecho le ardió. Sintió el impulso de abrir la ventana y gritar: «¡Vayan a jugar a otro lado!». Pero recordó algo. El cuerpo habla antes que la boca. Apoyó la espalda en la silla. Notó el temblor leve de las piernas. Respiró largo. 4 segundos. El calor no se fue, pero se volvió menos violento. Pensó en don Eusebio y su voz serena: «Quien te irrita te está entrenando gratis». Miró por la ventana. Los niños se reían, y uno de ellos llevaba una camiseta con el logo del mismo equipo que Iván seguía desde pequeño. De pronto, se vio a sí mismo en esa edad, corriendo en la calle, haciendo ruido, sin pensar en los adultos cansados detrás de las cortinas. Y por primera vez en años no sintió fastidio, sintió nostalgia. A las 7 se sirvió un café. Abrió Instagram. El algoritmo, siempre puntual en servir el veneno, le mostró un video de injusticia. Una mujer discutiendo con un policía, gente opinando con odio en los comentarios. Iván leyó 2 frases y sintió ese impulso, esa necesidad de contestar, de ponerlos en su lugar. Los dedos flotaron sobre el teclado, pero algo lo detuvo. Recordó lo que don Eusebio le había dicho. La indignación que no se traduce en un gesto útil es solo gasolina en el pecho. Apagó la pantalla, miró su taza. El café se movía en círculos lentos, reflejando su rostro deformado. Pensó en donar a una asociación que había visto la semana anterior, no por culpa, sino por coherencia, por convertir el enojo en acción. Buscó la página, leyó la historia de un refugio de animales abandonados, y con un clic hizo un pequeño aporte. Nada heroico, pero sintió que el aire dentro de él cambiaba de temperatura. Era como soltar un peso que no sabía que cargaba. 2 días después, el experimento se rompió. En el supermercado, una pareja joven con un carrito bloqueaba el pasillo. Iván dijo: «Permiso», y nadie se movió. Volvió a decirlo, más fuerte: «Nada». Cuando la mujer se apartó medio centímetro sin mirarlo, Iván pasó con el carrito y murmuró algo que no debía, lo suficiente para que se diera vuelta. «Perdón», dijo ella, con el ceño fruncido. Él se quedó congelado. El hombre a su lado lo miró con cara de pocos amigos. Por dentro, Iván sintió el fuego viejo. «Ya lo arruiné», pensó, y lo arruinó. Salió del pasillo apretando los dientes, con el pulso como un tambor. En la caja se detuvo. Miró su reflejo en la puerta del refrigerador de bebidas. Sudaba, y en su cabeza sonó la voz del viejo. El cambio no llega por promesas al espejo. Llega cuando te ves fallar y eliges volver a intentarlo sin insultarte. Respiró hondo, pagó sus cosas, y antes de salir se acercó a la pareja que seguía comprando. «Disculpen, no fue mi intención ser grosero», dijo, torpe, sincero. La mujer lo miró sorprendida. «No pasa nada», respondió. «Estamos todos cansados hoy». Iván sonrió. Por dentro sintió algo parecido a orgullo, pero más limpio: humildad. Esa noche volvió al parque. Don Eusebio estaba en la misma banca con su camisa de siempre y un termo de té. «¿Cómo va la práctica?», preguntó. «Gané unas, perdí otras», respondió Iván. «Perfecto», dijo el viejo. Así se entrena la calma. «Hoy me enojé, dije algo que no debía, pero luego pedí disculpas». «Eso es mejor que no enojarte», respondió don Eusebio. Porque el que se disculpa aprende. El que no se equivoca no se conoce.
se quedaron en silencio, mirando cómo el sol caía detrás de los árboles. El viento trajo el olor de pan tostado de una cafetería cercana. Don Eusebio habló sin apartar la mirada. La paz no es que nada te moleste, es que lo que te molesta ya no te dirige. Iván asintió despacio, como quien por fin entiende algo que le habían dicho 1000 veces y nunca había escuchado. Esa noche, al llegar a casa, escribió en su cuaderno: ¿qué me encendió? Gente que bloquea, ruido, comentarios vacíos. ¿Qué sentí en el cuerpo? Calor, manos frías, cabeza pesada. ¿Qué hice distinto? Me disculpé, observé, no me castigué. Y en el margen, sin planearlo, escribió una frase nueva. Ser tranquilo no es ser débil, es saber cuándo vale la pena gastar tu energía. Cerró el cuaderno. Por primera vez en años sintió que el día no había sido una batalla perdida, sino una lección ganada. 3 días después, el cielo amaneció con ese gris que no promete nada bueno. Iván caminaba al trabajo con los audífonos puestos, intentando mantener el foco en un podcast tranquilo. Pero el tráfico rugía, las bocinas se mezclaban con sirenas, y el mundo parecía decidido a probar su paciencia. «Hoy no, por favor», murmuró, más súplica que advertencia. Cruzó una avenida y, sin darse cuenta, su hombro rozó al de un hombre que venía en dirección contraria. El tipo se detuvo, se giró con brusquedad y le dijo: «Mira por dónde caminas, imbécil». Iván se quedó helado. Sintió el cuerpo entero endurecerse, los puños queriendo cerrarse, el pulso retumbando en los oídos. Esa palabra, imbécil, fue como una chispa cayendo en pólvora vieja. Podía sentir el calor subiendo por el cuello, la sangre empujando hacia la lengua. Durante años, ese momento siempre terminaba igual. Gritos, amenazas, el día arruinado. Esta vez, sin embargo, algo distinto se asomó detrás del fuego. Una frase, la voz del viejo don Eusebio, suave, como si estuviera a su lado. El cuerpo habla antes que la boca. Si lo escuchas, no necesitas gritar. Iván cerró los ojos un segundo. Sintió las manos temblar. Apretó la mandíbula, pero no habló. Dio un paso atrás. El tipo lo miraba esperando la reacción, con esa sonrisa que busca pelea. Y ahí, Iván notó algo que antes no habría visto. Los ojos del hombre estaban hinchados, la voz quebrada, y olía a alcohol niuos. No era un enemigo, era alguien roto que buscaba romper a otro. «Tranquilo, amigo», dijo Iván bajando los hombros. «No fue intencional». El otro se quedó en silencio, quizá sorprendido, quizá confundido. Murmuró algo que ya no sonó a ofensa y siguió caminando. Iván respiró hondo, muy hondo. Sintió que el calor descendía, y por primera vez el enojo no lo arrastró. Caminó hasta la esquina y se apoyó en un poste. No era euforia lo que sentía, era algo más silencioso, más íntimo. Un orgullo calmo, como el de quien vence a un enemigo que vivía dentro de sí. El corazón todavía golpeaba, pero no de rabia, de alivio. Esa tarde volvió al parque. Don Eusebio estaba ahí, como si el viento lo hubiera traído de nuevo. Tenía una bufanda gris y un termo de metal entre las manos. Iván se sentó a su lado sin decir palabra. El viejo lo observó y sonrió, adivinando algo. «¿Te pasó algo, verdad?», preguntó. Iván asintió. «Sí, me insultaron en la calle». «¿Y qué hiciste?». «Nada, caminé». «¿Y cómo te sientes?». Iván dudó. «Raro, no gané, pero tampoco perdí». Don Eusebio soltó una carcajada leve, de esas que solo sueltan los que ya entendieron el truco de la vida. «Ahí está el punto, muchacho. La gente cree que no reaccionar es perder. Pero a veces, no reaccionar es no perderte tú». El viejo que guardó silencio un momento, y luego añadió: «¿Sabes qué es lo más difícil de controlar el enojo?». «¿Qué?». «Que confundimos reprimir con entender,
Reprimir es cerrar la puerta y dejar al animal rugiendo adentro. Entender es mirar al animal y preguntarle por qué ruge. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó Iván. Escuchando el cuerpo, como ya haces, respondió. Cuando notes el calor, el nudo en el pecho o la mandíbula dura, no te digas no debería enojarme. Dite, aquí estás otra vez. ¿Qué estás tratando de decirme? El enojo, bien escuchado, te muestra lo que valoras. Lo peligroso es cuando lo usas para demostrar lo que vales. Iván lo miró, pensativo. Entonces no se trata de eliminar el enojo. Exacto, asintió don Eusebio. Se trata de que no sea él quien elija por ti. Mientras hablaban, pasó un joven con auriculares, arrastrando una bolsa de pan. Tropezó con una piedra y parte del pan cayó al suelo. El chico bufó, pateó el pan y siguió caminando. Don Eusebio lo observó y dijo, ¿ves? Ahí tienes un ejemplo perfecto. El pan cayó y en vez de recogerlo, eligió patearlo. Así somos casi todos. Pateamos el día porque algo pequeño nos dolió. Y al final del día, el único golpeado somos nosotros. Iván sonrió, no de burla, sino de reconocimiento. Esa imagen del pan pateado se le quedó grabada. ¿Y si mañana me vuelvo a enojar?, preguntó. «¿Te vas a enojar?», respondió don Eusebio con serenidad. La pregunta no es sí, sino cómo. El enojo no se cura, se educa, y cada vez que eliges no actuar desde él, lo vuelves más sabio. Antes de irse, el viejo le tendió el termo. «Prueba este té», dijo. Iván lo tomó. Era de menta y jengibre, tibio, con ese sabor que calma la garganta después de gritar. «¿Qué tiene?», preguntó. «Paciencia», respondió don Eusebio sonriendo. «¿Eso se puede preparar?». «Claro, se hierve tiempo con un poco de silencio». Ambos rieron. El cielo se teñía de naranja, y los gorriones picoteaban las últimas migas del banco. Iván miró el horizonte y pensó que, quizá, por primera vez en su vida, el mundo no era tan gris como él lo veía. Quizá el gris estaba en sus lentes, no en el paisaje. Esa noche, en su cuaderno, escribió. ¿Qué me encendió? Una ofensa directa. ¿Qué sentí en el cuerpo? Calor, temblor, deseo de demostrar. ¿Qué hice distinto? No respondí. Vi al otro. Entendí que su furia no era mía. Y al final de la página subrayó una frase. El enojo no se elimina, se educa. El viernes amaneció luminoso, de esos días que parecen no esconder trampas. Iván fue al trabajo silbando, con la sensación de estar empezando a dominar algo que antes lo dominaba a él. Pero la vida, como si lo oliera, siempre espera a que uno se confíe para poner la prueba más dura. En la oficina lo esperaba un correo. Lo abrió con calma, hasta que vio el remitente. Era su compañero de área, alguien con quien había trabajado en un proyecto durante semanas. El mensaje decía, en resumen, que él se había adjudicado todo el mérito. No mencionaba el trabajo de Iván, ni una sola línea. Adjuntaba los informes, firmados solo con su nombre, y el jefe había respondido felicitándolo. Iván se quedó mirando la pantalla. Sintió el calor ascender como una ola vieja, conocida. Las manos le sudaban, el corazón le latía en el cuello, y una voz en su cabeza rugía. Otra vez el injusto gana, otra vez el silencioso pierde. Todo dentro de él pedía una respuesta inmediata, un correo afilado, una llamada, algo que restableciera la justicia. Se levantó de golpe, dio 2 pasos hacia el escritorio de su compañero y se detuvo. Cerró los ojos, recordó la voz de don Eusebio. El enojo bien escuchado te muestra lo que valoras. Y se preguntó, ¿qué estoy defendiendo? ¿Mi orgullo o mi verdad? El corazón seguía latiendo fuerte, pero la claridad empezó a filtrarse entre los latidos. Podía escribir ese correo, sí. Podía gritar,
pero también podía esperar a que el fuego bajara, porque un mensaje escrito en caliente siempre se enfría mal. Abrió una hoja nueva y escribió sin enviar. Me dolió leer tu correo, no porque te hayas llevado el crédito, sino porque confié en ti. No necesito que el jefe sepa lo que hice. Necesito que tú lo sepas. Si te quedas con todo el mérito, yo me quedo con la tranquilidad de haber hecho bien mi parte. La leyó 3 veces, la guardó en borradores, cerró la computadora, salió a caminar. El aire afuera era tibio. El ruido del tráfico sonaba lejano, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Caminó sin rumbo hasta llegar al parque, y allí estaba don Eusebio, sentado en la banca, leyendo su eterno libro de tapa gastada. Levantó la vista y sonrió, como si ya supiera lo que había pasado. «Llegas con el ceño torcido», dijo. «Hoy me traicionaron», respondió Iván sentándose. «Ah, esa es la graduación», dijo el viejo con calma. «¿Graduación?» «Claro, controlarse ante un extraño es un curso corto, pero cuando el golpe viene de alguien cercano, ahí es donde sabes si tu calma era verdadera o solo una visita». Iván miró al suelo. Quise responder. Me ardía todo el cuerpo. «¿Y no lo hiciste?» «No, pero me duele igual». «Porque crees que la calma es anestesia», dijo don Eusebio. «Y número. La calma duele igual, solo que no destruye». Se quedaron un rato en silencio. Los gorriones saltaron entre las raíces del árbol. El viejo continuó. «Te voy a contar algo. Cuando era joven, trabajé en una carpintería. Hice una puerta hermosa, de madera fina, con mis manos. El patrón se la vendió a un cliente diciendo que era suya. Ni una palabra mía. Yo me enfadé tanto que juré no volver a tallar nada. Pasaron años hasta que entendí que el que roba mérito, roba solo aplausos. La satisfacción del trabajo bien hecho no se roba. Vive donde nadie puede tocarla». Iván lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «¿Y qué hizo después?» «Volví al taller», dijo el viejo. «Pero esta vez tallé sin esperar gracias. Aprendí que la injusticia de los otros no tiene poder sobre mí si yo no le doy permiso». Esa noche, de regreso a casa, Iván revisó su correo. Había una nueva respuesta. Era su compañero. Decía: «Tienes razón. No debí hacerlo. Ya hablé con el jefe y aclaré que el proyecto fue de los dos». Perdón, Iván se quedó mirando la pantalla, con una sonrisa breve, no de victoria, sino de alivio, porque entendió que no haber reaccionado no lo había hecho débil, lo había hecho dueño de sí mismo. El sábado volvió al parque, pero don Eusebio no estaba. Solo la banca, las migas y un sobre apoyado en el respaldo. Tenía su nombre. Lo abrió. Dentro, una carta escrita con la letra firme y azul del viejo. «Iván, no busques eliminar el enojo. Escúchalo. No esperes que el mundo cambie. Aprende a no ser arrastrado por su ruido. Cuando la gente actúe con grosería o injusticia, recuerda, su acto habla de ellos. Tu respuesta habla de ti. Cada vez que elijas la calma, no estás perdiendo carácter. Estás forjando uno nuevo. Y cuando entiendas eso de verdad, no necesitarás que nadie te diga que cambiaste. El mundo lo notará solo. Nos volveremos a encontrar cuando ya no busques la calma, sino que ella te encuentre a ti». Eusebio Iván guardó la carta en el bolsillo. El viento soplaba suave. El sol caía entre las hojas. Miró alrededor. La ciudad seguía siendo la misma. Los perros, los ruidos, los bocinazos, los niños jugando. Pero algo en su forma de mirar había cambiado. El mundo no era más justo ni más limpio. Simplemente ya no lo controlaba. Esa noche escribió su última nota en el cuaderno. ¿Qué me encendió? La traición. ¿Qué sentí en el cuerpo? Dolor, fuego,
deseo de explicar. ¿Qué hice distinto? Esperé, elegí, no devolví veneno. Aprendizaje. No soy lo que me hacen sentir, soy lo que elijo hacer con eso. Cerró el cuaderno, miró por la ventana, y mientras las luces de la ciudad parpadeaban, pensó en la frase del viejo que ahora entendía de verdad. Cuando eliges no reaccionar, no pierdes, te liberas. Y esa noche, por primera vez en años, Iván durmió en paz. Si esta historia te hizo mirar la vida con otros ojos, apóyanos con tu me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te dejó. Nos emociona saber que estas palabras siguen sembrando calma y reflexión.